con las personas que siendo sacerdotes, que siendo personas muy distinguidas en la congregación, sin embargo, ellos fueron los que hicieron tanto daño, tanto mal a la obra de mi Señor cuando el Señor Jesucristo fue enviado a ser crucificado, a ser azotado, a ser escupido. Eran los sumos sacerdotes, tanto Caifás como Anás, ambos buscaban la manera de destruir al Señor Jesucristo. Pero estos sumos sacerdotes, hombres de Dios, gente que le trabajaba a Dios, digo yo hombres de Dios porque eran servidores de Dios, le servían a Dios, estaban allí en el templo honrando a Dios, haciendo sacrificios a Dios. En el caso del sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, allí hablaba con Dios, allí la gloria de Dios descendía, pero estos eran los que le estaban levantándose de tal manera que se habían levantado de una forma tremenda contra el Señor y Salvador Jesucristo para entregarlo a muerte. Y cuando nosotros meditamos sobre esto, nosotros tenemos que siempre aprender a identificar a las personas, o sea, a la persona no por tener una investidura como esta del sumo sacerdote o de sacerdote, se puede uno confiar y decir esta persona está bien o está mal porque es que él tiene una investidura religiosa, una investidura excelente en el Señor, en Dios, pero no. La Biblia siempre nos enseña y nos explica algo muy importante. Por sus frutos los conoceréis. Usted mismo se conoce por su fruto. Cómo está su caminar, su diario vivir y todo eso, y de eso se conoce usted por el fruto. Amén. Entonces quería dejarlos con esta reflexión, que lográramos entender y comprender que por los frutos se conoce el árbol. El árbol no se conoce por un ministerio, cual sea el ministerio, no, al árbol no se va a conocer por eso. Porque cada árbol pues tiene su labor, y en este caso el de mango pues va a producir, va a dar esos mangos hermosos, el de aguacate va a dar esos aguacates, el de guayaba va a dar esas guayabas, pero no podemos decir, no, es que ese árbol da guayabas, da aguacates, y es bueno porque da, pero es un momentico, ¿cómo da esos aguacates? ¿Cómo da esas guayabas? ¿Cómo da esos mangos? ¿Cómo da esas naranjas? Entonces vamos a mirar, no, es que siempre salen dañadas, salen podridas, en fin, comienzan a salir. Entonces uno dice, no, ese árbol muy grande, muy bonito y con buenas hojas y con unas ramas grandísimas, extendidas y todo, pero no dan ¿qué? No dan buen fruto. Entonces uno dice, no, ese árbol, aunque es muy bonito y todo, no da buen fruto. Asimismo, en una obra en la tierra, hay gente que tiene muchísimo conocimiento de las escrituras, me refiero a que conocen la Biblia, que la leen, que la han escudriñado desde Apocalipsis, o mejor dicho, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero su fruto es malo, es pésimo, es grosero, es mentiroso, es ladrón, es estafador, es persona que hace daño a las personas con sus palabras, no respeta a su papá, no respeta a su mamá, no respeta a los hijos, no respeta al anciano, no respeta absolutamente a nadie, le resbala todo lo que está a su alrededor. Y todo eso es sencillamente una persona que no tiene un buen fruto, no es una persona de fiar. Y hoy en día, más que nunca, tenemos que tener en cuenta todo y estar, como dicen por ahí, pendientes y observando todo lo que es correcto y lo que es incorrecto. Una cosa muy importante es que nosotros vemos un video en las redes sociales
nosotros tenemos que buscar la manera de identificar ese video, si es un video que lo hicieron, que lo arreglaron para condenar a alguien, para destruir a alguien, para señalar a alguien como malo, cuando en realidad no es así. Hemos visto personas que han sido condenadas, juzgadas, y sencillamente muestran un video y lo hacen ver como si esa persona estuviera hablando de una cosa mala, de una situación. Todo eso es importante que nosotros lo observemos y no dejarnos llevar por las cosas que hoy en día están sucediendo. Hoy en día las redes sociales, alguien dice que usted comiéndose una piedra se le va a quitar la gastritis, y usted llega y coge la piedra y se la come porque sencillamente le está creyendo es todo a lo que dicen las redes sociales. Y nosotros tenemos que mirar y observar primero cómo es la información que viene, cuál es la información que estamos recibiendo, de qué fuente la estamos recibiendo. Tenemos que tener en cuenta, no tomar todo de una vez, porque muchas veces hasta daño se hace la gente. Muchas veces se destruyen ellos mismos por causa de no tener en cuenta de quién está diciendo eso, por qué lo están diciendo, cuál es hay un montaje bravísimo en esa parte hace unas ediciones tremendas en esos videos que los editan de tal manera que parecen que fueran así, que fueran reales. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta y no repetir lo que repite la gente. Y nosotros tenemos que ser muy equitativos. Al que es bueno, bueno es, y al que es malo, malo es. Hoy en día nosotros encontramos en redes sociales diciendo que Julián no es malo, que el otro también, que no sé qué. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, que nosotros éramos malos. El Señor Jesucristo dijo, vosotros siendo malos, sabéis dar dádivas, buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, y se lo estaba diciendo a los apóstoles, que los apóstoles estaban con él y se supone que deberían de decírsele que eran buenos. Pero el Señor Jesucristo habló de que ni siquiera a ellos se les podía decir bueno. Y el Señor Jesús dijo que el único bueno es Dios, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta por eso y tener un buen discernimiento, un buen entendimiento con respecto a lo que es a la información que a diario nosotros recibamos a través de las redes sociales, a través de un vecino, a través de una persona, de un hombre y de una mujer, a través de cualquier medio de comunicación. Se debe de tener muy en cuenta de qué están hablando, es correcto, es incorrecto, es verdad, es mentira, cómo son las cosas. Pero no repitamos las cosas porque nos volvemos como el loro. Repetimos todo lo que el loro, o sea, repetimos todo y el loro es los que oye. Allá en San Luis había un loro que decía uno buenas y él también decía buenas por allá donde el vecino. Y todo, si había una discusión o algo, allá del vecino escuchaba uno que estaba hablando. Entonces, y nosotros no podemos hacer así porque muchas veces nos volvemos como ellos, dando mal testimonio, diciendo cosas que no son ciertas, hablando de cosas que no tienen realidad, que no es cierto. Y eso pues es delicado para nosotros como cristianos, como hombres de Dios, como pueblo de Dios, es delicada esta situación. Amén, iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y al nombre del Señor Jesucristo? Bueno, yo quiero compartirles una porción bíblica que queda en el libro del Evangelio según San Juan, para la honra y gloria del Señor Jesús. Y voy a tomar este texto bíblico de San Juan capítulo 13, versículo 1, con el fin de que nosotros miremos lo que el Señor Jesucristo dijo o hizo y que hoy en día ha sido o es muy malinterpretado por muchísimas personas. Así es que vamos a leer San Juan 13:1 en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, porque aquí es donde nosotros también tenemos que meditar, ¿no? El diablo es el que coloca, así como dice en la Biblia, el que colocó en el corazón de Judas entregar al Señor Jesucristo. Y usted lo puede identificar, y usted puede llegar y decir, oiga, fue el diablo el que colocó eso en el corazón de Julano. ¿Y por qué? Porque sencillamente usted tiene que observar si lo que esa persona dijo, hizo o está haciendo es de Dios o es del diablo. Por ejemplo, entregar al Señor Jesucristo realmente era una acción del enemigo, porque iba a entregar a alguien justo, a alguien recto, a alguien íntegro. Yo quiero decirle algo que hoy se le llama justo a una persona porque presta plata. Yo conozco personas que dicen, es que Julano sí es muy buena gente, porque él me prestó a mí una plata. Es que él es muy buena gente porque él me hizo un favor. Es que él es muy buena gente porque me gastó un almuerzo. A eso ellos le llaman buena gente. Pero ¿realmente eso es ser buena gente? No, no se le llama buena gente porque una persona hace un favor o por esto, no. Chévere porque es una persona servicial. Ok, muy bien, me parece bien que sea una persona servicial. Pero buena gente o una persona que se puede confiar en esa persona porque hizo un favor, porque prestó una plata, no, nosotros tenemos que saber cómo es que Dios a nosotros nos ha enseñado que es una persona, cuál es la persona que usted puede confiar y la persona que no puede confiar. Toda persona que hace lo malo, entonces ahí donde entramos nosotros y que nosotros tenemos que identificar quién está haciendo lo malo, quién hace las cosas mal. Entonces nosotros identificamos, si usted oye a una persona decir que se va a ir a robar algo, ustedes cómo le identifican, que está mal, ¿cierto? Es una persona que está mal. Oiga, pero esa persona, mire que el otro día a mí me prestó una plata, mire que el otro día a mí me ayudó en tal cosa, mire que eso, sí, pero está hurtando, es una persona que no está lo recto, no es correcto. Hay muchas justificaciones. Yo me acuerdo que cuando era niño había un tipo que se llamaba Efraín González, de Jesús María, y el hombre decía que él robaba para darle a los pobres. Y muchas personas decían que él era muy bueno, que era muy bueno. Y la gente decía que él era bueno, ¿sí ve? Pero no se le puede llamar bueno a una persona que roba. Cuando uno le decía a la gente, pero es que él roba, enseguida le decían, sí, pero él roba para darle a los pobres. Entonces justificaban al malo porque tenía una acción mala, pero porque le daba eso a los pobres, entonces lo justificaban y decían, él no es tan malo, él es bueno, pobrecito, hay que ayudarlo, hay que sacarlo, hay que guardarlo, hay que cuidarlo, hay que esconderlo. Pero es que así no son las cosas, según la ley de Dios. Entonces hay mucha gente que yo he visto que no sabe juzgar, que no sabe ubicarse en las cosas y le llaman bueno a alguien porque le da un regalo a alguien. Le llaman bueno porque esa persona hace algún bien, algún beneficio, le causa algún bien a una persona, una sola cosa, pero el resto lo hace mal. El resto lo hace torcidamente. Entonces, ¿cómo se le va a poder llamar bueno a esa persona? ¿Cómo le vamos nosotros a llamar bueno a una persona porque hace algo, en algún momento hace algún bien para nosotros, nos colabora en algo, y entonces de ahí en adelante nosotros vamos a cerrar nuestros ojos frente a esa persona y vamos a decir, bueno es?
¿Y por qué es bueno? Es que me ayudó, es que él me ayuda, es que él me da, es que, espere un momentico, bueno no es la persona que le da, bueno no es, es que usted tiene que mirar según la ley de Dios a quien el Señor llama bueno. Aquella persona que hace el bien a todos, aquella persona que no roba, que no mata, que no viola, que no es grosero, que no es mentiroso, que no tiene odios, que no tiene rencores, que no tiene envidias, que no tiene avaricia. Esa es la persona que dice Dios que es buena, que es la que le está agradando a Él. Es esa persona. Y nosotros tenemos que tener en cuenta las enseñanzas del Señor Jesucristo y observarlas más que el concepto propio que nosotros tengamos de las personas y que nosotros decimos esa persona es buena, esa persona es mala, y la decimos porque nuestro propio concepto. Tenemos que dejar de pensar en nuestro propio concepto, en nuestro propio pensamiento. No, tenemos que dejar eso. Tenemos que ubicarnos en cómo dice el Señor, cómo habla el Señor, a quién el Señor le llamó bueno. Buenos no eran los sacerdotes por ser sacerdotes. Buenos no son el sumo sacerdote, Caifás y Anás, porque ellos ministraban en el templo o habían ministrado en el templo. No, ellos no son buenos por eso. Porque en realidad nosotros identificamos que al entregarle 30 piezas de plata a Judas Iscariote era porque eran malos y no buenos. No por su cargo, no por su vestidura sacerdotal, es que ellos eran buenos o malos, sino que en realidad es por su mala acción, su mal obrar de esa persona. ¿Ustedes me están entendiendo? Y ahí la situación donde Dios quiere que nosotros tengamos, nosotros como iglesia, tengamos un gran discernimiento, un gran entendimiento, un gran discernir entre una persona y otra. Hay veces que nosotros también nos llega el pensamiento. Voy a poner un ejemplo sencillo que le viene a uno al corazón. De pronto cuando usted estaba en el colegio, cuando estaba en algún momento usted quiso hacerle una broma a un compañero en el colegio o hacer alguna broma, pasarle algo bien caliente para que se queme. Ese pensamiento que nos llega a nosotros de hacer que alguien se queme, ya es un pensamiento que no está dentro del parámetro de Dios, dentro de la ley de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Ya es un pensamiento de hacerle un daño a una persona para uno reírse, para uno decir, ay, vea, hay gente que lo hace, hay gente que sabiendo que algo está caliente, lo mandan a uno a cogerlo o algo, y es porque hay una mala intención en el corazón. Ahora eso nos puede venir a cualquiera de nosotros, ese pensamiento de hacerle eso a alguien, pero enseguida nosotros hoy en día tenemos la ley de Dios y decimos, yo no voy a hacer eso porque voy a hacer mal, voy a actuar mal, voy a orar mal. Lo mismo cuando se amarraba, alguien estaba durmiendo y uno le amarraba los cordones y lo hacía levantar rápidamente, pues lógico que se iba a ir de bruces y uno se reía de eso, uno se reía, pero el Señor nos enseña que también eso es malo, que es maldad. Hay un corazón perverso en ese momento, hay un corazón donde yo quiero hacerle es como más que, o sea, el que le hace daño a alguien, dice la Biblia, y dice que es por broma, es una persona muy mala. No por eso será justificado. No por eso va a tener justificación. Le hizo el daño, le hizo el mal, y si lo dice que es broma, con todo y todo, es mal. Es algo que se hizo con perversión. Amén. Entonces nosotros tenemos que identificar, esta persona hizo esto mal, es malo. No es que a mí me colabora, es que a mí me ayuda, es que a mí no me ha hecho daño, pero le está haciendo daño a otras personas, es malo. Espero que me esté dando a entender.
Entonces Judas Iscariote, cuando vino el pensamiento de entregar al Señor Jesucristo por los 30 piezas de plata, ¿quién fue el que le colocó ese pensamiento? El diablo. Si Dios, oiga, si la persona siente el deseo de ir a adorar a Dios y siente en su corazón el hacer eso, de adorar al Señor, esa persona está recibiendo un pensamiento de parte de Dios, que es bueno, adorar a Dios, de glorificar a Dios. Y eso está súper bien. Pero si viene un pensamiento contrario, y sobre todo contra Dios, contra el Señor Jesucristo, contra la obra de Dios, el pensamiento no viene de parte de Dios, sino de parte del diablo, de nuestro enemigo, el diablo. Y son cosas que hay que tenerlas muy en cuenta. Ahora, yo quiero decirle, nosotros todos conocemos esto, pero lo que muchas veces nos hace falta es que nos lo hablen, como lo estoy haciendo ahorita, para que nosotros digamos, sí, claro, el que es malo, malo es. Y al que es bueno, bueno es. Y que nosotros tenemos que hacer la diferencia entre el que hace lo bueno y el que hace lo malo, entre el que agrada a Dios y el que le desagrada. Y no debemos de mirar ni familiaridad, ni tampoco tenemos que mirar estatus, ni tenemos que mirar nada de esta tierra. No, de eso usted no tiene nada que mirar. Usted lo que tiene que mirar es si hizo mal, mal hizo. Si hizo bien, bien hizo. Si está obrando dentro de la justicia de Dios, pues está haciendo las cosas bien. Pero si está fuera de la justicia de Dios, está haciendo las cosas mal. No hay que ser ciego, porque ¿qué es lo que lo ciega a uno? El presente, las buenas atenciones, la amistad, el que esa persona sea una persona que sea muy distinguida y uno quiera ser amigo de esa persona y se siente orgulloso que porque estoy al pie del alcalde, que porque estoy al pie del gobernador, que estoy al pie del coronel, del general, estoy al pie de alguien bien distinguido. Saca pecho. Es que estaba yo con el pastor Julano de tal, que es muy distinguido, que es muy, y saca pecho usted. Pero venga, ese pastor dijo o hizo, no, eso no es así, uy, eso es una mentira. Se vuelve ciega la persona diciendo que no. Si es el presidente, si es el alcalde, si es el que sea, no, está bien como él dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabiendo usted que está haciendo lo malo. Porque ya usted sabe discernir entre quién hace lo bueno y quién hace lo malo. Entonces usted tiene que decir, esto se hizo mal, esto se obró mal. Ahora, si usted llega y dice, están haciendo lo malo, pero ¿yo qué puedo hacer? Cuando usted puede hacer algo y usted dice que no puede hacer, también le es de pecado. No sé si me estoy dando a entender, pero es una realidad. Si usted dice, ¿yo qué más puedo hacer? Pero ¿cómo así? Y usted teniendo la autoridad, teniendo el poder, teniendo en sus manos el hacer el bien, ¿por qué no lo hace? Iglesia, amor como el amor de Dios, nadie lo tiene. ¿Y cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama Dios? Él nos ama y nos brindó la salvación a través del Señor Jesucristo, dando al Señor Jesucristo en ese sacrificio tan grande. Y nos amó. Pero cuando nosotros no queremos al Señor Jesucristo, no queremos estar en sus leyes, no queremos estar en sus ordenanzas, no queremos estar en el evangelio de Cristo, entonces el Señor, ¿qué hace? Nos corrige, nos castiga, nos azota. Dijo el Señor Jesucristo que Él reprende y castiga a todo aquel que ama. Entonces, porque nos ama, nosotros nos ¿qué? Nos corrige. Ahora, una corrección, ¿qué es? Hermano, que nos va a doler.
que va a ser triste, que va a ser doloroso, porque es un hijo, porque es una hija, porque es un tío, porque es un amigo muy conocido, un amigazo. Pero si esa persona está haciendo lo malo, malo es. Espero que me esté dando a entender. Mire, hermanos, Dios conoce nuestro entrar y conoce nuestro salir. Y nuestros pensamientos más profundos los conoce Dios. Y a Dios no se le puede engañar. No se puede decir, es que yo sí lo estoy haciendo así, pero es porque esto, porque nosotros los seres humanos nos justificamos de una y de otra manera. Nosotros los seres humanos nos justificamos para de esta manera hacer lo malo. Pero lo que tenemos es que mirar la ley de Dios, la ordenanza de Dios, la misericordia de Dios y hacer de acuerdo a esa ley, a esa ordenanza, a esa misericordia y no haga las cosas mal. Porque cuando Dios está azotando a alguien, cuando Dios está azotando a una persona y usted se mete, después va a recibir los azotes es usted. Y cuando usted esté recibiendo los azotes, va a decir, pero ¿por qué tan raro si yo voy a la iglesia? Tan raro si yo asisto a los cultos, tan raro si yo oro, tan raro si es que yo canto, tan raro si es que yo estoy. No se le haga raro, porque es que el quebrantar las leyes y los mandamientos y las ordenanzas de Dios es pecado. Y en cualquier momento el Señor nos llama a cuentas. En el ejército decían, lo llamamos a relación. Y aquí de verdad que Dios nos llama a relación. Y nos dice, venga a ver, ¿ustedes qué han hecho? ¿Qué han dicho? ¿Cómo han obrado? ¿Cómo han hablado? ¿Cómo es su comportamiento en su vida? Y dependiendo de lo que usted haga, dependiendo de lo que usted diga, porque aquí nosotros tenemos libertad de hacer lo que nosotros queramos. Si alguien quiere hacer lo malo, lo hace. Y Dios no lo va a paralizar, voy a decirlo así. No lo va a paralizar y lo va a dejar ahí quieto que no pueda moverse. No, el Señor le deja. Dejó a Judas Iscariote a que actuara y actuara contra él. De pronto Judas Iscariote dijo o pensó, el Señor no se dio cuenta, no sabía que yo estaba sustrayendo de las ofrendas. Él no sabe, dice que sabe todas las cosas, pero vea, no sabe nada. De pronto él llegó a pensar eso, pero lo que no sabía es que el Señor Jesús sí conoce y sí sabe nuestro entrar y sabe nuestro salir, y todas las cosas que nosotros hagamos, el Señor las conoce. ¿Para qué vamos nosotros a pelear en contra de nuestro Señor Jesucristo? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y quiere darnos a nosotros es salvación. Voy a seguir leyendo. Antes de las fiestas, creo que, no, ya leímos eso, ¿no? Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando su toalla, una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro no estaba entendiendo lo que el Señor Jesús estaba haciendo con un lebrillo y con una toalla, y el Señor se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Oiga, el Señor, ¿por qué me lava los pies? Que alguien se levantara y comenzara a lavarle los pies a usted y comenzara a lavarle los pies, pues sin decirle el motivo, razón o circunstancia por qué lo está haciendo. Yo me acuerdo que hace muchos años en una cordillera me lavaron los pies, pero no me los lavaron porque
por cuestión religiosa, sino que los hermanos me vieron tan embarrado, porque fue una situación muy complicada, un invierno, y nos tocaba, creo que era una vigilia, y llegué pues bien embarrado, y los hermanos no, esos se angustiaron de verme a mí, de verme con los pies embarrados y todo sucio. No, venga, pastor, y entonces, venga, al menos yo le lavo los tenis, digámoslo así. Y me quitaron los tenis y empezaron y lo lavaron. Y cuando llegó una hermana también me quitó las medias y la otra hermana me empezó a lavar el barro que tenía en los pies y todo. Le dije, hermanita, no sean así, me hicieron sentir como mal. Yo, no, hermanita, no, espérese, no, pastor, que no sé qué y todo. Yo dije, oh, Dios mío, pues gloria a Dios. Pero lo cierto fue que el Señor pues me dio la bendición, la oportunidad pues de observar también cuando hay ese cariño, ¿no? Ese amor hacia el predicador. Y bueno, gloria a Dios, me limpiaron, me secaron los pies y todo, y tocó esperar que se secara el calzado, porque realmente, literalmente, pues eso venía mojado total. Pero bueno, gloria a Dios. Esto fue un caso diferente, lo que me pasó a mí. Aquí lo que está pasando el Señor, que es algo que malinterpretan muchas personas, y ahorita las vamos a observar por qué las malinterpretan, por qué les dan una interpretación diferente. Y es que el Señor Jesucristo quería mostrarle a los discípulos que Él siendo el Maestro, que Él siendo el Señor, que Él siendo el grande, Él se puso a lavarle los pies a los discípulos, que es una labor que le hace un siervo a su Señor. Pero es que el Señor no era el siervo, el Señor era el Señor, pero iba a hacer una obra, una acción de siervo. Yo quiero decirle que los apóstoles eran servidores de Dios para la obra de Dios, y que cuando uno es servidor no tiene que tener enaltecimiento en su corazón, no tiene que tener ese corazón envanecido, exaltado, donde la persona quiere es que le sirvan, quiere es que como mandar, como ser el que regaña, como ser el que habla feo, como el que habla hiriente. Yo conozco muchos líderes religiosos que ellos consideran que es la forma de liderar, pero así no es como se lidera, no, se lleva el liderazgo. No, las cosas que el Señor le está enseñando aquí y lo que Dios, usted ve que el Señor Jesucristo está haciendo, es que Él va a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando, si nosotros examinamos y pensamos un poquito de quién era el que iba a lavar los pies a los discípulos, era nada más, nada menos el que hizo los cielos y la tierra, el que nos creó a nosotros, el que creó a cada uno de ustedes. Él era el que iba a hacer eso. Esto es una grandeza, esto es maravilloso. ¿Y qué sucede con nosotros los seres humanos? A veces por cualquier cosita que Dios nos haga subir un poquito, ya nosotros queremos pasar por encima de todo el mundo. Ya no queremos. Mire, el enaltecimiento se ve y se nota con gran facilidad en el corazón de las personas, sobre todo cuando viene una exhortación. Si van a corregirlo, a mí no me exhorte porque yo conozco, yo entiendo. Escuche, oiga bien la palabra de exhortación, la corrección que le están haciendo. Examine si es de parte de Dios, si es correcto, si tienen razón, porque en eso va también el discernimiento que estamos hablando. Porque si alguien viene y me dice que yo estoy pecando y no puede señalar el pecado, no puede decir que eso es algo que yo estoy haciendo mal, porque hay muchas personas que vienen a uno y le dicen, es que yo veo que usted está haciendo mal porque usted hizo así o porque usted hizo así, sin dar una aclaración clara, exacta de la situación. Oiga, mire lo que dice aquí, voy a seguir leyendo. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Ustedes por qué creen que Pedro no quería que el Señor le lavara los pies?
en alta estima. ¿Sabrá cómo se le ocurre a usted que me va a lavar los pies? Qué pena. ¿Mm? Si yo le digo a una hermana o a un hermano, venga hermanito, ore por mí que es que estoy como mal. Hay hermanas o hay hermanos que le dicen, ay no, pastor, ¿sí? Van a decir, pues se va a sentir, porque es como así que el pastor va a pedir que uno ore por él. Porque al pastor lo tienen lógicamente en una alta estima, lo consideran como superior, y eso le estaba pensando a Pedro. Pedro estaba diciendo, ¿cómo es que usted me viene a lavar? No, más bien siéntese y yo le lavo los pies a usted. Es que eso sería humanamente lo más correcto. Pero aquí viene la otra parte. Le dijo Simón Pedro, Señor, pero porque el Señor le dijo, si no te lavare los pies, entonces no tienes parte conmigo, ¿cierto? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces, pues la idea es tener parte con el Señor. Entonces, ¿qué le dice? Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que el que no estaba limpio era Judas Iscariote. Ahora, ¿cómo hace que ustedes necesitaban solamente lavarse los pies? Sí, porque usted para ir a predicar la palabra de Dios, para que usted sea una persona que ayude a la extensión del reino de Dios, tiene que tener humildad, tiene que tener sencillez de corazón, no ser altivo, no querer que la gente le sirva a usted, sino que usted le sirva a la gente. Eso es lo más importante. Llega a mi corazón un sentir y digo, Señor, los hermanitos vienen aquí a la vigilia, en cualquier momento aquí a la finca, y no hay agua. Dios mío, no hay agua. No, y los hermanos pobrecitos, que uno tiene ganas de entrar al baño, que uno quiere bañarse de pronto, y no hay agua. No, venga yo y les hago un tanque, le coloco unos tanques, les coloco para que el día que de pronto, de aquí a mañana, uno no sabe, puede que sea hasta dentro de 1 año, 2 años, pero algún día tendrán que ir allá y decir, uy, qué calor, pastor, de aquí lástima que uno no se puede bañar. Claro que sí se puede bañar, vaya y se baña. Y va a salir un buen chorro y se va a bañar y todo eso, va a ser. Y el pastor hizo eso, pero ¿por qué? Porque es que el pastor es servidor. Porque muchas veces ni siquiera el pastor se va, digamos que vaya a disfrutar eso, como puede que sí, pero lo que a uno le interesa es que las personas estén bien, que las personas disfruten de las cosas de mi Señor, que las cosas, que la iglesia, que el pueblo de Dios esté, y uno tiene que ser el servidor. No, si los hermanos no ayudan, si los hermanos no colaboran, si nadie hace esto, si nadie, no Señor, las cosas es de esta forma. Nosotros somos servidores para la gloria de Dios. Y servidores, por ejemplo, yo soy servidor para ustedes. Ustedes pueden irse a vacaciones, y no voy a echar vainas, ¿o yo? Oja con eso. Ustedes pueden irse a vacaciones, pero yo no me puedo ir. Espero que me esté dando a entender. ¿Sí? Porque si yo voy a irme, tengo que dejar a alguien. Pero yo no puedo llegar y arrancar e irme así nomás. ¿Por qué? Porque pues no puedo. No solamente aquí en Bogotá, sino también en las otras iglesias. Yo tengo que estar ahí. Si es un diciembre, yo tengo que estar ahí más porque es un diciembre. Y así sucesivamente. ¿Qué soy yo? Un servidor. Un servidor para la iglesia, un servidor para la congregación. Pero las personas que no entienden lo que es un servidor, entonces lo que busca es que lo sirvan y que todo el mundo lo alabe, que todo el mundo esté ahí, mejor dicho, para extenderle el tapete, pero realmente no es así. Amén, iglesia. Seguimos en el versículo. Yo voy a leer el 10 otra vez para que nos identifiquemos en esta parte. Dice, el que está lavado
no necesita sino lavarse, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Ya sabemos que es Judas Iscariote, por eso estaba diciendo el Señor eso, pero yo quiero decirle que quiere decir que nosotros estamos bien en el Señor y todo, pero no nos dejemos arrastrar del enaltecimiento. De que usted, y el enaltecimiento es el concepto de sí mismo muy elevado, que uno considera que soy más grande que esta persona que está aquí a mi lado, que soy más grande que este que está aquí, que soy más grande porque yo tengo que enseñarle a esta persona. Como yo tengo que enseñarle a esta persona, entonces yo soy más grande porque yo soy el que enseño. Y resulta que no debe de hacerse así. Usted puede crecer, usted puede tener conocimiento, la gente lo puede alabar a uno, porque hay mucha gente que lo alaba a uno, lo exalta a uno, pero con todo y todo, usted no se deje llevar por esas palabras de exaltación. Uy, es que usted sí es buen predicador. Uy, es que usted es una buena sierva de Dios. Uy, es que usted es lo máximo. No, yo sí dije, si usted no va, yo no voy porque es que él es el único que predica bien. Eso, no se deje exaltar por eso. No se deje engrandecer por eso. No se deje alabar y recibir esa alabanza y lo cambia usted totalmente las cosas. Seguimos leyendo. Versículo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sí ve lo que le hace la pregunta al Señor? ¿Ustedes sí saben lo que yo hice ahorita? ¿Ustedes saben lo que yo les he hecho? Ahora les voy a explicar. Vosotros me llamáis y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis, ¿qué? Los unos a los otros. Entonces nosotros entendemos esto como un mandamiento. Y por eso hay iglesias que se lavan los pies los unos a los otros, pero no dejan el enaltecimiento. Siguen en su enaltecimiento, siguen en su grandeza, la Biblia dice que el Señor no le agradan los ojos altivos, no le agrada. Y por eso el Señor nos está hablando acerca de ese enaltecimiento que tienen las personas. Entonces dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro le he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pues lógicamente que si uno lee esto sin entendimiento de parte de Dios, pues lo primero que yo voy a pensar, oiga, yo tengo que lavarle los pies a la iglesia. Y en algunas iglesias tienen un día, o es cada año algo así, donde lavan los pies de las personas, pero no han recibido la enseñanza que es. El Señor hizo esto y yo podría decir que fue una acción en forma de parábola, de metáfora, con el fin de darnos a conocer que nosotros debemos de observar que el Señor, siendo el Señor y siendo el Maestro, sin embargo, Él está para servir y no para ser servido. Amén. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos, porque ejemplo, entonces aquí el Señor les habla, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero todo el mundo piensa enseguida es en la acción de lavar los pies. Pero lo que el Señor estaba diciendo es, así como yo he sido humilde y sencillo, ustedes también tienen que hacerlo. Tengan sencillez de corazón, tengan humildad de corazón, sean así. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Usted no considere que usted tiene que ser superior al Señor
y entonces usted ser el maestro, el mandato, el mandador, el que gobierna, el que es el que manda. Hay mucha gente que piensa que mandar o tener liderazgo es regañar a todo el mundo, es maltratar verbalmente a todo el mundo, es hablar con palabras hirientes. Venga, venga usted, pase aquí, haga esto. Y eso piensan que eso es correcto. No, eso es incorrecto. Nosotros no nos ha colocado el Señor para que humillemos. Dios no nos ha colocado a nosotros para que nosotros nos enseñoreemos de la congregación o de la iglesia. Dios no nos ha traído a nada de eso. Mire, nosotros somos tan diferentes, los líderes, cuando tenemos un liderazgo somos diferentes aún en las situaciones. Les decía en estos días a unos hermanos allá en el Tolima, hablando de este tema que les voy a decir, es que yo puedo estar enfermo, pero si yo me paro aquí en el púlpito y le digo, hermano, yo vengo enfermísimo, yo estoy así como que no puedo más, ¿cómo se va a sentir la iglesia? La iglesia va a sentir pesar de mí. Pobrecito, ¿cómo va a estar este hermano? ¿Cómo va a estar esta hermanita? Pobrecito el pastor, que esto y que lo otro. Si yo me paro aquí y les digo, no, hermanos, yo ando en una situación económica tan brava que es que yo no he podido ni comer y que esto y lo otro, estoy hablando una cantidad de cosas como que no debo de contarles a ustedes, porque probablemente no falta quien se desmaye y diga, ¿sí ve? Y entonces hablábamos en una reunión que teníamos allá en el Tolima y decía, yo no puedo hacer eso porque ¿cómo se van a sentir ustedes? ¿Qué van a pensar? Ahora, nuestros enemigos van a decir, eso es porque anda mal, es porque él anda en la ruina más grande, porque es que es por esto, por esto. Entonces no podemos de ninguna manera hacer eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Tiene que tener una ubicación como líder, como hermano en Cristo. Si ustedes pueden que ustedes no estén pastoreando aquí en la iglesia ni nada, pero yo le voy a decir esto: vaya y cuéntele al impío que usted no ha desayunado porque está mal de plata. ¿Qué va a pensar el impío? Yo quiero decirle que usted está por encima del impío y usted es mejor que el impío. Dígale al impío que usted está aguantando hambre y va a decir, esos cristianos evangélicos, ¿sí ve? ¿A dónde está el Dios de ellos? Dicen que tanto que oran y tanto que esto, y mire, aguantando hambre. Y en vez de ayudarlo, lo que van a hacer es criticarlo, señalarlo y murmurar de usted y pisotear la obra de Dios y las leyes de Dios. Entonces, ¿qué le decía yo a los hermanos? Les decía, aquí la gente en el pueblo como tal consideran que yo tengo plata, consideran que soy una persona de dinero, aunque ellos no saben en realidad las situaciones que yo esté pasando. Y si alguien viene y me brinda un tamal, sí, déjemelo, pero después se lo pago. A mí me lo dejan porque saben que tengo plata, aunque no tenga plata. ¿Sí ve? Pero vamos a cambiar la situación. Vamos a cambiar la situación. Yo voy a decir, no, hermano, yo no le puedo dejar ese tamal. Yo ando en una situación muy grave. Yo estoy tan mal que mire que ayer no pude almorzar porque vea, fue cocinar unos cachacos y unos huevitos, pobrecitos. Y eso que Julana me la regaló porque si no, no hubiera podido. Esa señora dice, bueno, otro día entonces dice, lleva el tamal. ¿Cuántos me están entendiendo? Y van a comenzar a decir, oiga, ese pastor anda re mal, ese pastor está muy pobrecito, y se riega el cuento en todo el pueblo de que ese pastor está mal, que esa persona está sin plata, que no sé qué, y cómo lo van a mirar. Lo van a menospreciar, lo van a tener en poco, porque entonces ya la gente, y si alguien habla de esa forma, con el fin de tener una conmiseración, que la gente busque el tener, uy, Dios mío, voy a buscar que la gente se compadezca de mí, le dé pesar de mí. Hermano, nadie le va a dar pesar de usted. Nadie le va a dar pesar de mí. Nadie. Y por eso uno tiene que tener ese porte donde usted no le está mostrando
no le está mostrando el hambre a nadie, ni a nadie le está pidiendo usted plata prestada y esto y que présteme porque yo pobrecito, yo qué hago si yo no. Agárrese de la mano de Dios. Busque la gloria del Señor, aunque pasamos unas dificultades y unas luchas duras. Pero nuestro Dios es nuestra esperanza, nuestro castillo y nuestro libertador. ¿Cuántos me están entendiendo? Si usted habla de pobreza, si usted habla de ruina, si usted habla de eso, mejor dicho, la gente va a perder hasta la confianza. Antes, al contrario, se le pueden quitar la plata, se la quitan. Lo poquito que tenga, lo que le quede por ahí, buscan la manera de robarlo, buscan la manera de darle en la cabeza, porque esa es la situación. Pero usted tiene que ser un hombre de Dios. Usted es un líder frente a la gente del mundo y usted tiene que ser así. Usted no debe de estarse quejando con nadie, y menos con el impío. Usted no tiene que estarle hablando al impío que usted que está enfermo, que está enferma. Usted no tiene que hablarle al impío nada de eso, porque el impío se va a engrandecer. El impío, oiga, ¿sí ve? Nosotros siendo católicos y todo, nosotros sí nos va bien, a nosotros sí nos pasa chévere, a nosotros sí nos va, uy, no, no es que a mí nunca me ha pasado eso que a ustedes les va mal, ¿cierto? ¿Cómo quedó la iglesia? ¿Cómo quedó la obra de Dios? Al piso. Usted no tiene por qué estar en esa actitud o en esa forma. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer y andar como debe de ser. Y siempre su palabra debe estar sazonada con sal. Debe estar ayudando a la gente a salir adelante. Y no se deje fregar de nada. Amén, iglesia. El Señor dice en el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las ¿qué? Si las hiciese. Hermanos, usted es bienaventurado si sabemos que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, que Él es el que nos fortalece, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos da todas las cosas. Usted sencillamente, usted va bien. Y sobre todo, tenga en cuenta que el Señor Jesucristo fue humilde de corazón. Esa humildad. Ustedes, ustedes no han visto por ahí unos cantantes que que sacan hoy en día por la cuestión esa de la inteligencia artificial y todo eso. Y hay un señor que canta, pero él es como un muñequito, como una caricatura, y sale con los pantalones rotos, andrajoso, y sale así. ¿Sí sabe por qué la gente saca eso así? Porque como Lázaro estaba lleno de llagas, él estaba debajo de la mesa esperando que cayeran las migajitas del pan. Y por eso la gente piensa que la persona que es pobre es la persona que está bien. Hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa que dice no. Y todo el mundo piensa en ayudar al pobre, al que está en esa situación, en esa condición. Y llega y dicen, no, pues este man está pobre. Hay unos que dicen que cuando llega esa persona andrajosa a la casa para pedir un vaso de agua, para pedir un poquito de comida, algunos dicen que es el Señor Jesucristo. Yo no sé si ustedes lo han visto, hasta inclusive por las redes sociales sale. Y entonces, que ay Señor, usted nunca ha llegado aquí a mi casa. Y enseguida sacan la imagen de que sí había llegado, pero había llegado todo andrajoso, pidiendo un arroz y usted no le dio el arroz, pidiendo un agua de panela y usted no le dio el agua de panela. Y no se la dio, fue al Señor Jesucristo. Y la gente, ay sí, uno por eso tiene que ayudar, por eso es que uno tiene, esa es la enseñanza que tiene la gente torcida. Porque esa persona pobre, humilde, de condición, hay que mirar por qué está en esa condición. Si esa persona está pasando por esa situación, por homosexual, por lesbiana, por prostitución, por alcoholismo, por drogadicción, en fin, por cualquier cosa de esas y está en esa condición, en vez de decir que
que está haciendo usted bien, lo que usted está haciendo es un mal, está haciendo un daño. Hay gente que tiene que sufrir. Mire, se lo voy a decir y se lo testifico aquí delante de mi hermana Nelly. Cuando yo andaba mal delante de los caminos de Dios, re mal, y hice unos negocios y estaba yo fabricando calzado, botas. En ese entonces fabricaba calzado porque yo le he hecho un poquito a todo. Eso yo he trabajado en muchas cosas para la gloria de Dios. Y entre esos yo hacía esas botas Bramas y me gasté toda mi plata en cosas malas. Gasté toda mi plata y me fui para donde mi hermana Nelly y le dije que me hiciera el favor y me prestara una platica pues para volver otra vez a empezar. Yo fui un lunes allá porque yo tenía que ir al Restrepo a comprar todo lo que era el cuero, no, sino las suelas y las plantillas, todo eso para comprarla. Y me fui y le dije, hermana, me hace un favor y esto y que lo otro y que no sé qué. Y yo no tenía ni para el bus. Y me dice mi hermana Nelly, y aquí ella está aquí presente, que no es mentira, llegó y me dijo, sí, Enrique, yo le puedo a usted dar eso y todo eso, pero usted sigue en las mismas. Usted lo que tiene es que buscar de Dios. Y no me dio ni para el bus. Y me fui yo caminando y yo dije, no, pero si ella me hubiera dado y todo eso, yo hubiera pasado de chévere. Y yo tenía que sufrir, sí, señor, y caminar de aquí hasta el día Naturbay a pie. A pie, me tocó irme a pie. Y alguien puede decir, ay, pobrecito, yo no hubiera hecho eso. Yo no le. No, 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 no. Las cosas se hacen correctamente y eso es correcto lo que mi hermana hizo ese día. Eso lo hizo exacto, correcto, conforme a la voluntad de Dios. Para otras personas, oiga, siendo la hermana y ni siquiera ayudarle, al menos en lo del bus. No, porque eso es lo correcto. ¿Cuánto me están entendiendo? Nuestro obrar y nuestro actuar. Ahora, si yo hubiera estado así en esa situación porque me hubieran robado, me hubieran atracado algo, no, es porque estaba metido en los malos vicios. Es porque estaba invirtiendo, gastando el dinero en lo que no tenía que gastar. ¿Cuántos me están entendiendo? No se le puede ayudar a esa persona. No es que la situación de esa persona está en una situación desagradable a los ojos de Dios y por tanto no se le puede ayudar. .com. No, es que es mi hermano. No, es que es mi nieta, es mi nieto, es mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi no sé qué. Nada. Haga las cosas correctamente dentro del parámetro de Dios y seguramente va a ayudar. Por ejemplo, mi hermana, pienso yo que me ayudó. ¿Cuánto lo creen? Me ayudó. ¿Cuántas personas no ayudan a su gente? ¿Cuánta gente se ponen a meterle el hombro a una persona que lo que están haciendo es hundirla más porque están apoyando la mano de la persona impía? Espero que me esté dando a entender. Iglesia, seguimos mirando. ¿Qué versículo llevamos? No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, ¿qué va a pasar? Me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso es lo que sucede. Pero ¿cómo es la cuestión? Resulta que el Señor Jesucristo nos dice que no debemos de matar, que no debemos de hurtar, que no debemos de levantar falso testimonio contra el prójimo, que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Todos esos son mandamientos del Señor. Si yo voy a un lugar y doy esa misma enseñanza, vamos a dejar esa enseñanza así cortica. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Y todas estas enseñanzas las aplico yo en donde vaya, en donde yo esté, y le digo a las personas que deben de actuar de esta forma. Y la persona acepta, realmente en ese caso no me está recibiendo a mí,
sino al Señor Jesucristo. Pero yo como pastor, yo llego a su casa y le digo, no, tranquilo, eso, sí, eso está bien lo que usted está haciendo, cuando está haciendo las cosas mal. No, es que así como es, así está bien, tranquilo, así está bien. ¿Ellos están recibiendo al Señor Jesucristo? Si yo estoy dando un consejo fuera de la ley de Dios y de la ordenanza de Dios, aunque yo sea el pastor, no están recibiendo al Señor Jesucristo. Recibiendo es a Enrique Rico. Para que nosotros identifiquemos cuando alguien le pregunta, voy a poner este ejemplo, ¿cómo estuvo el culto? Piensen primero, lo que el pastor estaba hablando de que el Señor Jesucristo enseña, está hablando lo que el Señor Jesucristo manda, está hablando de lo que el Señor Jesucristo nos indica que debemos de hacer, o estaba hablando cosas del pastor. Porque porque hay que diferenciar entre el predicador, que está hablando de él mismo, que está hablando de su propio concepto, de su propia opinión, de sus propios mandamientos, y el pastor, que está hablando acerca de lo que el Señor y Salvador Jesucristo está enseñando. Entonces, si alguien pregunta, oiga, ¿cómo estuvo el culto? Piensen primero, ¿la enseñanza la estaba dando el Señor Jesucristo o la estaba dando el pastor? Alguien puede decir, no, pues lógico que el pastor era el que estaba allá en el púlpito. Sí, pero me estoy refiriendo al mandamiento, a las palabras, a la doctrina. A esa palabra viene de Dios, viene del Señor Jesucristo, o es un concepto del pastor. Así como hay pastores que empiezan a hablar de primicias, de diezmos, de una cantidad de dineros y de platas, y yo no puedo llegar y decir, uy, el Señor estaba hablando. Yo no puedo llegar y decir del pastor que